Hoy os voy a hacer un vídeo para toda la gente que ya tenga la sierra de mesa MLT100 de Makita, que quizás la hayan comprado pensando que les serviría para una serie de cosas y se han quedado un poco cortos, pero dentro de lo malo siempre podemos sacar alguna parte buena, y entonces vamos a hacer una recopilación de vídeos más cortos para hacerle unas pequeñas ajustes o modificaciones para conseguir con la mesa que ya tenemos unos cortes rectos y unos cortes buenos, y bueno, no hacer una inversión más grande o no tener que cambiar esta máquina que muchos ya disponéis de ella. En el primer lugar vamos a empezar por los discos. La máquina lleva de serie un disco de 260 milímetros de diámetro y con un agujero de 30, que es el estándar de la mayoría de ingletadoras y sierras de mesa. El problema de este disco es que es muy fino. Es muy fino y esto implica que cuando la máquina está montada y cortas una madera bastante gruesa, puede flexar un poco y puede dar cortes defectuosos. Por tanto, lo suyo es coger un disco que tenga un grosor de dientes más ancho. Por lo tanto, también la base será más ancha y el corte será mucho más recto y mucho más fino. Aquí tenemos el disco de serie. Este viene con un ángulo de inclinación de corte de 20 grados positivos y 40 dientes. Es un disco pensado para maderas, básicamente maderas blandas. Bien, yo otras opciones que les recomiendo, por ejemplo, es un disco muy bueno, es un disco de la marca CMT. Aquí especifica que es un disco de diámetro 250 con un grosor de 3,2 de corte y 30 también de agujero. Este disco lleva unos antivibraciones, unos impresos antivibraciones. El problema que hay es que CMT no fabrica, o por lo menos yo no sé que venda, discos de 260 igual que este. Por tanto, si montamos este disco en esta máquina, hay que tener en cuenta que el ancho de corte se nos vendrá reducido 5 milímetros de altura. Estamos hablando de 1 centímetro, pero como el disco es la mitad, 5 milímetros menos de altura. Entonces, este es uno de los problemas que tendremos con este disco. Luego, otro pequeño problema que tenemos es que lo que en el libro de instrucciones dice que se llama doladera, que es esta pieza metálica que va puesta aquí, que es lo que impide que la madera flexione hacia aquí y se coja con el disco y nos salte la madera encima en el momento de cortar. Pues como os decía, esta pieza metálica tiene un grosor de 1,95 milímetros. Vamos a contar 2 milímetros. Si cogemos un disco de 2,3 milímetros, nos queda un margen muy pequeñito por cada uno de los dos lados, lo justo para que la madera pase y no oscile, que es el disco de serie. Si montamos esta doladera con este disco, que es de 3,2 milímetros de grosor, nos queda demasiado espacio y la madera se puede... Entonces yo este disco para esta máquina no lo aconsejo, a no ser que hagan una doladera nueva o que junten dos, de tal forma que les quede la doladera más ancha y por tanto el corte no se nos vaya y no se enganche con el disco. ¿Cuál es mi opción? Pues descarto este y casi que yo me inclinaría por coger un disco de Makita que es con diámetro 260 en vez de 250, que es el CMT, que ya está pensado para esta máquina o para algunas ingletadoras telescópicas que tienen ellos, y lleva 80 dientes en vez de 40. El corte será mucho más fino porque el diente es mucho más pequeño y el ancho es en este caso de 2,8. Ya no es ni el original, que es 2,3, ni este CMT que les he enseñado, que era 3,2. Sería un entremedio. Yo creo que con este y con esta doladera, la de serie, ya podríamos hacer unos cortes buenos. El problema de este disco es que está pensado para aluminio, por tanto el ángulo de incisión es en este caso de 0 grados.
el que viene de serie es 20 grados positivos. ¿Qué pasa? Cuanto más ángulo sea, más descansado va el motor, pero también más astilla la madera. ¿Cuál es el problema que nos impedirá esto? Será correr más. Me explico. Con este disco, al tener un ángulo más pequeño y unos dientes más pequeños, va a morder mucho menos y por tanto vamos a hacer un corte mucho más lento, pero muchísimo más limpio y mucho más preciso. Así que si queréis coger un disco que les sirva para cortar laminados o para cortar melaminas o cortar tableros de táplex finos o incluso policarbonatos, metacrilatos, aluminio, todo esto, casi que les aconsejaría yo que cojan el artículo B09715, que es la referencia de Makita, que aquí lo especifica que es específico para aluminio, pero bueno, dentro de lo malo, yo creo que funcionará bien. De todas formas, funcionará mejor que el original, eso no hay duda. Aparte de esto, si lo que ustedes van a hacer es solo cortar maderas de pinos o maderas listones y cosas así, con el original van más que suficientemente bien y no hace falta ni que compren un disco ni que se rompan la cabeza en cambiarlo, porque a ver, tampoco es que flexe mucho y tampoco es que sea una cosa inaceptable. A ver, dentro del todo el disco tampoco es malo y entonces pues bueno, sirve para hacer estos trabajos. Bien, hecho ya un resumen así rapidillo del tema de discos, yo les diré que estoy haciendo varios vídeos, en cada uno de los vídeos voy a tocar uno de los temas de esta máquina, en discos y varias cosas más que ya irán saliendo, irlos siguiendo y al final de todos pues vais a poder aprovechar esta mesa y hacer unos cortes buenos y de calidad, teniendo en cuenta que, bueno, como todos sabemos, hemos comprado esta máquina pensando que sería el Nova Más y nos hemos quedado cortos. Así que id siguiendo mis vídeos, sobre todo los nuevos, y ya iréis viendo todo esto que estoy en proceso de montaje. Espero que les haya gustado.